Saludos, esta es la primera parte de la lección número 96 de nuestro curso de precálculo. Vamos a ver ahora un teorema que nos dan las fórmulas circulares para buscar funciones circulares de sumas y restas de números reales. Recuerde que ya nosotros vimos un teorema al iniciar este tópico de las fórmulas circulares. Nos daba la fórmula, un teorema que nos daba la fórmula del coseno de una resta de números reales. Y recuerde que decía el coseno del primer número por el coseno del segundo número, y en vez de decir menos, porque tenemos aquí una resta de números reales, aquí se va a sumar acá, ¿ves? Muchos estudiantes se confunden, como dice menos, pues ponen aquí menos, no, aquí es menos y aquí va a ser más. Y entonces dice el seno del primer número por el seno del segundo número, ¿ves? Así que fíjense, para usted buscar el coseno de una resta de números, es eso, coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero por el seno del segundo, ¿ok? Bueno, pues fíjense lo que dice este teorema que dice de las fórmulas circulares, de las funciones circulares de la suma o resta de números reales. Y nos dan 7 fórmulas, ¿verdad? Deberían de ser 8, pero una de ellas ya la dimos, que es el coseno de una resta, porque mírala. El seno de la suma de dos números, el seno de la resta de dos números, el coseno de la suma de dos números, y entonces vendría el coseno de la resta de dos números, pero eso ya lo dimos en el primer teorema, ¿verdad? Entonces viene la tangente de la suma de dos números, la tangente de la resta de dos números, la cotangente de la suma de dos números y la cotangente de la resta de dos números. Fíjense que no aparecen aquí fórmulas para la secante de la suma de dos números, para la secante de la resta de dos números, para la cosecante de la suma de dos números y para la cosecante de la resta de dos números. No aparecen fórmulas para eso, ¿verdad? Porque fíjense que si usted tiene que buscar, por ejemplo, la secante de la suma de dos números, pues busca el coseno de la suma de dos números y el recíproco de lo que le dé, esa es la secante de la suma de esos dos números, ¿se fijan? Así que por eso es que no aparecen fórmulas para la secante y la cosecante de sumas o restas de números, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que dice cada una de esas fórmulas antes de probar las que vamos a probar. Vamos a probar, dicho sea de paso, la primera, la segunda y la cuarta, ¿ok? Las otras 4 salen en forma parecida, ¿ok? Que ustedes los van a hacer como ejercicio. Bueno, la primera dice el seno de una suma de dos números. Dice que será el seno del primer número por el coseno del segundo número, más, también aquí más, el coseno entonces del primero por el seno del segundo, ¿ves? Seno por coseno más coseno por seno, ¿ves? Seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo. Fíjense que es diferente a como dice la fórmula para el coseno de una resta, que es coseno por coseno más seno por seno. ¿Ves? Aquí es al revés. Seno por coseno más coseno por seno. ¿Lo ven? Y en el caso de la fórmula para buscar el seno de la resta de dos números reales, fíjense que es la misma formulita que tenemos para el seno de la suma de dos números. Lo único que esos dos términos que aparecen en las dos fórmulas, ¿verdad? Aquí se suman porque es el seno de una suma y aquí se restan porque es el seno de una resta. Así que fíjense que eso le ayuda a memorizar. Con que se recuerde esta, se puede recordar fácilmente de esta. Fíjense que el coseno de una suma de dos números se parece mucho al coseno de una resta de dos números porque aparece también igual que aquí. Coseno por coseno, pero entonces aquí, como es más, aquí va a ser menos. Según aquí, como era menos, aquí era más. Menos, en este caso, seno por seno. ¿Ves? Para buscar la tangente de una suma dice que es la tangente del primer número más la tangente del segundo número sobre el 1 menos la tangente del primer número multiplicada por la tangente del segundo número. Para buscar la tangente de una recta, fíjense que es lo mismo, la misma función. Lo único que arriba, en vez de sumarse los términos, ¿verdad? En el caso de la tangente de una suma, se restan los términos en el caso de la tangente de una recta. Y abajo igual, aquí se restaban, aquí esos mismos dos términos se suman. Para buscar la cotangente de una suma dice que es la cotangente del primero por la cotangente del segundo menos 1 sobre la cotangente del primero más la cotangente del segundo. Para buscar la cotangente de una recta, fíjense que se parece mucho a este numerador, lo único que el 1 se pone primero y en vez de recta se suman y da aquí lo mismo, este mismo término, la cotangente del primero por la cotangente del segundo, número que estemos restando aquí, ¿verdad? Entonces abajo, fíjense que en vez de sumarse se va a restar y en vez de restarse la cotangente del primero menos la cotangente del segundo se resta al revés. La cotangente del segundo menos la cotangente del primero. Bueno, pues, de más está decirles que esas fórmulas hay que saberlas de memoria, ¿ok? Porque las van a utilizar mucho en problemas en este curso, en problemas de cursos de física, en problemas de los cursos subsiguientes de matemáticas y en problemas en cursos de ingeniería, si es que va a tomar alguna ingeniería en la universidad, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo se hace la demostración, dijimos, del primero, del segundo y del cuarto, ¿ok? Y aquí está la prueba del primero. Dice, por la primera parte del lema anterior, mire, por esta parte que está aquí. Fíjense que ahí vamos a usar ese primer lema para justificar este paso en la prueba del primer teorema, ¿verdad? Dice
¿Qué dice el primer teorema, la parte I? La primera parte de este lema anterior. Que el coseno de pi sobre 2 menos v es lo mismo que el seno de v, ¿verdad? Que yo puedo pensar también del siguiente modo. Que el seno de v, el seno de un número, es el coseno de pi sobre 2 menos ese número, ¿verdad que sí? Pues miren, la primera parte yo quiero buscar cuánto es el seno de u más v. Pues yo puedo pensar que el seno de u más v de algo es el coseno de pi sobre 2 menos ese algo que ahora es u más v. ¿Lo ven? Mírenlo aquí. Yo puedo pensar que el seno de u más v, ¿verdad? El seno de u más v es el coseno de pi sobre 2 menos esa v, pero la v que tenemos ahora es u más v, ¿verdad? De pi sobre 2 menos u más v. Entonces, esto que está aquí, fíjense que yo lo puedo reescribir de esta manera, el coseno de pi sobre 2. Y como voy a restar esto, es lo mismo que sumar los negativos de esto, ¿verdad? Más el negativo de u, que es lo mismo que restar u, y más el negativo de la v, que es lo mismo que restar v, ¿verdad? Y como esto es lo mismo que pensar pi sobre 2 más negativo u y más negativo v, como lo hemos dicho ahora mismo, pues yo puedo aplicar la ley asociativa, porque esto es a pesar que hay una resta aquí, es una suma, ¿verdad? Y asocio los primeros dos, que sería pi sobre 2 más negativo u, que es lo mismo que decir pi sobre 2 menos u. Y más el v, que lo dejamos como menos v, ¿eh? O sea, asocié los primeros dos y el otro no lo asocié, lo dejé afuera, ¿verdad? Por la ley asociativa de la suma. Bien, pero entonces fíjense que aquí yo tengo el coseno de una resta, ¿lo ves? El coseno de una resta. ¿De la resta de qué? De este número que es pi sobre 2 menos u, menos este otro número que es la v, ¿verdad? Pues como yo aquí estoy buscando el coseno de una resta, aplico el primer teorema, el coseno. ¿Cómo se buscaba el coseno de una resta, verdad? Dice que será el coseno del primer número por el coseno del segundo número más el seno del primer número por el seno del segundo número. ¿Se fija? Pues así mismo tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Como estoy buscando el coseno de esta resta, de este número y menos este otro, pues será el coseno, según dice la fórmula, del primer número, que ahora en vez de ser u, es pi sobre 2 menos u, por el coseno del segundo, ¿verdad? Coseno por coseno, coseno del primero por el coseno del segundo, coseno de pi sobre 2 menos u por el coseno del segundo, que es v, más, mírenlo más, entonces viene el seno del primer número, que se está restando aquí en la fórmula del coseno de la resta, que es pi sobre 2 menos u, por el seno del segundo número, que es la v, ¿ves? Bien, y ahora digo, luego, según las dos partes del lema anterior, el último resultado, este que tenemos aquí, que dice coseno de pi sobre 2 menos u por el coseno de v, más el seno de pi sobre 2 menos u por el seno de v, se puede reescribir o se convierte en lo siguiente, mire. El coseno de pi sobre 2 menos u, mire, ¿qué dice aquí? Que el coseno de pi sobre 2 menos algo es el seno de ese algo. Pues el coseno de pi sobre 2 menos u es el seno de este u, ¿verdad? Seno de este u, por este coseno de v, más. Y entonces el seno de pi sobre 2 menos u, míralo aquí. El seno de pi sobre 2 menos u es ¿quién? El coseno de la u. Pues esto del seno de pi sobre 2 menos u se puede escribir como el coseno de la u. Mírenlo ahí, lo sustituiré. Y por el seno de la v que ya estaba, ¿lo ves? Así es que fíjense que, ahora yo digo, por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, mire, como esto primero con que empezamos, ¿verdad? El seno de u más v es igual a esto segundo, y esto segundo es igual a esto tercero, y esto tercero entonces, míralo aquí, es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es finalmente igual a esto, ¿verdad? Pues lo primero que dice que es el seno de u más v, esto es lo último, ¿verdad? Lo primero que es el seno de u más v, que fue con lo que yo empecé, es igual a lo último que llegamos, que es esto que dice el seno de u por el coseno de v, ¿verdad? Más el coseno de u por el seno de v. Y eso es lo que dice el primer teorema, que el seno de u más v es el seno de u por el coseno de v más el coseno de u por el seno de v. Y ahí está la demostración de esa primera fórmula, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo demostramos entonces la fórmula para buscar el seno de una resta de números reales. El seno de una resta de números reales. ¿Qué dice que da esto? ¿Okay? Bueno, fíjese, por la equivalencia de las restas. Recuerden una cosa que estudiamos en el álgebra elemental. ¿Qué es la equivalencia de las restas? Aquel teorema que decía que una resta se puede escribir como la suma del primer número más el negativo del segundo. Pues eso es lo que yo estoy haciendo aquí. El seno de u menos v lo puedo escribir como el seno de este primer número, u, más entonces el negativo de la v. ¿Verdad que sí? Pero no se fíjense que ese seno de una resta lo convertí en el seno de una suma. Y yo acabo de demostrar que el seno de una suma es ¿qué? El seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Pues aplicamos ese teorema que ya acabamos de demostrar aquí. Está este seno de esta suma, ¿verdad? El seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. ¿Se fija? Y entonces ahora aplicamos la paridad o la imparidad de las funciones circulares.
Recordamos que la función coseno era una función par, ¿se acuerdan? El coseno y la secante son las únicas dos funciones circulares que son pares. ¿Y qué quiere decir que son pares? Que yo me puedo olvidar de ese signo. O sea, que puedo escribir seno de u por coseno de v. Y me olvido del signo este de negativo de la v. Así que por eso digo, eso se convierte en el seno de u por el coseno de la v. Y entonces acá que tenemos el seno de menos v, recordamos que el seno, como no es ni el coseno ni la secante, que son las únicas dos funciones circulares que son pares, las otras cuatro funciones son impares, ¿verdad? Las otras cuatro funciones circulares son impares. En particular, el seno también es impar. ¿Qué quiere decir que el seno es impar? Que este signo negativo yo lo tengo que poner aquí al frente. Y como al pasar esto aquí al frente es un factor negativo 1 y la multiplicación es conmutativa, puedo pasar ese negativo 1 hasta acá. Y negativo 1 por esto daría más el negativo de coseno de u seno de v. Pero sumar el negativo de esto es lo mismo que restar eso, restar el coseno de u por el seno de la v, ¿verdad? Así es que fíjese. Ahora decimos, bueno, pues por la ley transitiva de la igualdad, esto primero, el seno de u menos v, ¿verdad que sí? Como es igual a esto, y esto es igual a, mírenlo aquí, es igual a esto, y esto, por la paridad, dijimos que era igual a esto, pues lo primero, que es el seno de u menos v, es igual al último, que es el seno de u por el coseno de v, menos el coseno de u por el seno de v. Y eso lo vamos a escribir aquí, ¿ok? Porque no quiero borrar ni el teorema original, ni estos teoremas, ni este lema, ¿ok? Así que vamos a escribir esa contestación, esa última afirmación en nuestra demostración aquí. Ajá. Ya decimos, repito, por lo tanto, vamos a pasar una rayita aquí porque esto es viejo. Por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, lo primero, el seno de u menos v, tenemos que el seno de u menos v es igual a lo último, seno de u por el coseno de v menos el coseno de u por el seno de v. Y eso es lo que decía la fórmula 2, ¿verdad? Y esa es la prueba de la segunda fórmula, ¿verdad? Seno de u menos v, míralo aquí, es igual a seno de u por el coseno de v menos el coseno de u por el seno de v. Y ahí tenemos la demostración de ese teorema, ¿ok? El teorema 2. Vamos a la demostración del teorema 3, que nos dice cómo buscar la tangente de la suma de dos números, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora decimos por una de las identidades circulares fundamentales, específicamente aquellas del tipo de cociente, o sea, de la división de dos números, la tangente de u más v se puede escribir como la división de ¿qué? Pues era del seno del número, que es u más v, entre el coseno de ese mismo número, ¿verdad? De u más v. ¿no? Pero entonces ya yo tengo las fórmulas para el seno de una suma y el coseno de una suma, ¿verdad que sí? Porque fíjense que el seno de una suma es este que está aquí, mire. Seno de u por el coseno de v más el coseno de u por el seno de v, ¿verdad? Sobre, y el coseno de una suma la tengo aquí, que fíjense que no la probé, ¿verdad? No la he probado, pero ustedes la pueden probar. Y ese coseno de una suma, usted lo puede reescribir para hacer. Les voy a dar la ayuda de cómo se demuestra, ¿verdad? El coseno de esta suma, usted lo puede escribir como el coseno de u más, o más bien, menos el negativo de la v, ¿verdad? El coseno de u más v es lo mismo que el coseno de u menos el negativo de la v, ¿verdad que sí? Porque restar negativo 1 es lo mismo que sumar el negativo de negativo v, que sumar v. ¿Ves? Y entonces al escribir esto como la resta de u menos negativo v, puede usar entonces esta fórmula, ¿ves? Y entonces, como va a tener un negativo v por ahí metido, vuelve y aplica la paridad o imparidad de la función circular que está envuelta, ¿ok? Y le va a salir esto, ¿ok? Así que voy a usar este resultado, ¿verdad? Para ponerlo aquí debajo, porque a pesar de que no lo pruebo, usted lo va a probar y ya le dije fundamentalmente qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Así que esto era sobre lo que dice ahí, coseno de u, coseno de v, ¿verdad?
que eso es lo que dice ahí, menos el seno de u por el seno de v. ¿Está? Bueno, pues entonces, por el PFF, mira si te das cuenta qué es eso del PFF. Eso es algo en el álgebra elemental, ¿verdad? El PFF era el principio fundamental de fracciones. ¿Y qué decía el principio fundamental de fracciones? Que si usted tiene una fracción común, su numerador y su denominador usted lo podía multiplicar por la misma cantidad y la fracción que le salía al hacer esa multiplicación en el numerador y en el denominador de la fracción original dada por esa misma cantidad arriba y abajo, la fracción que resulta es igual al original, ¿verdad que sí? Así que entonces, debido al PFF, ¿verdad? Tenemos que esa fracción, el seno de u coseno de v, más coseno de u por el seno de v, sobre coseno de u coseno de v, menos seno de u por el seno de v, ¿verdad? Que eso es lo que dice ahí. ¿Ves? La fórmula del seno de una suma y la fórmula del seno de una coseno de una suma abajo, ¿verdad? Y entonces yo voy a multiplicar arriba y abajo por lo siguiente. Y le voy a decir por qué. Voy a multiplicar por el recíproco del producto del coseno de la u por el coseno de la v. Arriba y abajo tenemos que multiplicar por lo mismo. Eso es lo que dice el principio fundamental de fracciones, ¿verdad? El PFF, principio fundamental de fracciones. ¿Okay? Una fracción que usted tenga, si la multiplica arriba y abajo por lo mismo, lo que resulta es igual, ¿ok? A lo que teníamos aquí, ¿verdad? Esta fracción original. ¿Por qué multiplico por el coseno y por el coseno? Por la multiplicación de coseno de u y coseno de v. Porque usted verá que ahora unos cosenos se van a cancelar y me va a quedar unos senos sobre unos cosenos. Y recuerde que senos sobre cosenos son tangentes. Y fíjense que tiene que ser unas tangentes, ¿ves? Se fija. Y mire lo que ocurre. Cuando yo multiplico esto, seno de u por coseno de v, por 1 sobre coseno de u, coseno de v, el coseno de v, mire, cancela, ¿lo ves? El coseno de v cancela con el coseno de u, ¿verdad? ¿Y qué nos queda nada más aquí? El seno de u sobre el que no canceló en este momento, que es el coseno de u, ¿verdad que sí? Así que el seno de u sobre el coseno de u, ¿verdad? Más, y entonces al multiplicar esto por esto, aquí se cancela el coseno de u con el coseno de v, el coseno del que se cancela y queda el seno de v arriba, sobre el que no se fue aquí, que fue ahora el coseno de v. Porque recuerden que el que se fue el coseno de v, ¿verdad que sí? Sobre, y al multiplicar esto por esto, mire, se cancela tanto el coseno de u como el coseno de u, ¿verdad? Así que queda 1 por 1, 1 sobre 1 por 1, 1, 1 entre 1, 1, menos, ¿verdad? Y aquí al multiplicar esto por esto, fíjense que no se cancela nada, porque es seno de u y seno de v, que no aparece aquí, seno de u y seno de v, así que no se puede cancelar nada. Pero voy a escribir esto de esa manera. La multiplicación de seno de u sobre coseno de u, ¿verdad? Seno de u sobre coseno de u por el seno de v sobre el otro factor que está aquí abajo, que no se cancela, ¿verdad? Seno de v sobre coseno de v. Muy bien. Ahora, ¿qué es seno de algún número entre el coseno de ese mismo número por una identidad circular fundamental que la aplicamos aquí al principio? El seno de un número entre el coseno de ese mismo número es lo mismo que la tangente de ese número, ¿verdad que sí? Pues el seno de u entre el coseno de u es la tangente de u, ¿verdad? Tangente de u. Más, y aquí, seno de v entre coseno de v es la tangente de ese número v. Sobre 1 menos, y seno de u sobre coseno de u, eso es tangente de u. Multiplicado por, y seno de v entre coseno de v es tangente de v. Así es que, en consecuencia, y gracias a la ley transitiva de la igualdad, tenemos que, lo primero, tangente de u más v. Como es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto, mírenlo ahí, es igual a esto, ¿verdad? Y esto, mírenlo aquí, es igual a esto, pues lo primero, con lo que empezamos, tangente de u más v, tiene que ser igual a lo último, que es tangente de u más tangente de v sobre 1 menos tangente de u por tangente de v, ¿ok? Y eso es precisamente lo que dice el cuarto teorema, que la tangente de una suma
de números es la tangente del primer número más la tangente del segundo número sobre 1 menos la tangente del primer número por la tangente del segundo número. Y ahí está la demostración de esa fórmula. Bueno, pues las que no están incluidas aquí en la demostración, ¿verdad?, se hacen en forma parecida. Por ejemplo, dicho sea de paso, para buscar la tangente de una resta, ¿verdad?, pues utiliza por eso la tangente de u más menos v y aplica entonces la tangente de una suma. Para buscar la cotangente de u más v, pues en vez de usar que es el seno de u más v entre el coseno de u más v, pone que es el coseno de u más v entre el seno de u más v, ¿verdad?, porque eso es lo que dice otra identidad circular fundamental de las de cociente, ¿verdad?, que el coseno es el coseno entre el seno. Según la de tangente es el seno entre el coseno, la cotangente es el coseno entre el seno. Y hace algo muy parecido a esto, ¿okay?, y llega a esta contestación. Igualmente, para buscar la cotangente de una recta, pues piensa que eso es la cotangente de u más el negativo de la v y aplica entonces la cotangente de una suma porque lo convirtió en una suma esto, ¿verdad?, u más el negativo de la v. Muy bien, pues ahí tiene las demostraciones, lo que tiene que hacer para demostrar esas otras que faltan, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver los siguientes ejemplos. Ya no necesitamos más el lema este, ¿verdad? Lo que sí necesitamos son las fórmulas que tenemos. El seno de una suma, el seno de una resta, el coseno de una suma, el coseno de una resta, que lo probamos previamente, la tangente de una suma, la tangente de una resta, el cotangente de una suma y la cotangente de una resta, ¿ok? Bien, y entonces vamos a ver ejemplos de aplicación. Y el primer ejemplo dice: determine el valor exacto de los siguientes valores, ¿ok? Dice el coseno, ¿no? Coseno de 5pi sobre 12, ¿ok? Y le voy a dar una ayudita usando una fórmula de suma de números, ¿ok? Y seguimos por acá porque tampoco quiero borrar estas formulitas que tenemos ahí, ¿ok? Porque las vamos a estar usando, ¿verdad? Usando la fórmula de suma, una fórmula de suma de números. Claro, números reales. Eso es lo que pide en la primera parte, ¿ok? O sea que yo quiero escribir el coseno de 5pi sobre 12 como el coseno de una suma de dos números reales, ¿ok? Y claro, fíjense que entonces yo voy a necesitar, ¿verdad?, el coseno de dos números reales, voy a necesitar conocer el coseno de cada uno de ellos, porque necesito el coseno del primero, el coseno del segundo, y además tengo que conocer también el seno de uno de ellos y el seno del otro también, ¿verdad? Así es que tengo que buscar aquí dos números que sumados den 5pi sobre 12 y los cuales yo conozca, ¿ok? Pues mire, yo puedo pensar que 5pi sobre 12, mire, usted empieza a tantear. Yo puedo decir, bueno, puedo pensar que esto es, ¿verdad?, 2pi sobre 12. ¿Y cuánto falta entonces para llegar a 5pi sobre 12? 3pi sobre 12, ¿verdad que sí? Que 2pi sobre 12 y 3pi sobre 12 da 5pi, ¿verdad?, sobre 12, ¿verdad? Denominador común es 2 y sumamos 2pi y 3pi da 5pi. Bien. Y entonces fíjense que este 2pi sobre 12 yo lo podría simplificar, ¿verdad? Porque puedo cancelar el 2, ¿verdad? Y entre 2 a 1 y entre 2 a 6. Así que nos queda pi sobre 6. Más, y aquí también el 3 y el 12 yo lo puedo cancelar. Entre 3 a 1 y entre 3 a 4 nos queda pi sobre 4. Y da la casualidad entonces que yo conozco las funciones circulares para pi sobre 6 y para pi sobre 4, porque son esos puntos, esos números cuyos puntos trigonométricos eran de los especiales. ¿Se acuerdan? Que están en la tabla pequeña los valores del seno, el coseno y la tangente. ¿Se acuerdan? Y entonces necesito ahora el coseno de ella, ¿verdad? Así que fíjense que esta suma da 5pi sobre 12. ¿Ok? O sea que yo escribí el número que me daban como una suma y da la casualidad que estos números yo conozco sus funciones circulares coseno y seno, que son las que voy a necesitar en la fórmula del coseno de una suma, ¿verdad? Y porque están en la tabla pequeña. Y entonces pues buscaré el coseno de 5pi sobre 12. Bueno, pues entonces, ¿a qué es igual esto? ¿Ok? Pues mire, como es el coseno de una suma, ¿qué dice la fórmula? Que es el coseno del primero por el coseno del segundo. O sea, el coseno
del primer número, que aquí es ¿quién? Pi sobre 6, por el coseno del segundo número, que es pi sobre 4, ¿verdad que sí? Menos, fíjese que en el caso del coseno de una suma es menos lo que dice aquí, ¿verdad? El coseno de una suma es menos. En el coseno de una recta acá es más, pero el coseno de una suma es menos. Entonces viene el seno del primero, seno de pi sobre 6, por el seno del segundo número, que es pi sobre 4. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahora tenemos que recordar, ¿verdad? Que es el coseno de pi sobre 6, coseno de pi sobre 4, el seno de pi sobre 6 y el seno de pi sobre 4. Pues mire, el coseno de pi sobre 6, recuerde que era la raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad que sí? Y si no se acuerda, pues vaya y busque una tabla pequeña, pero debería saberlo ya de memoria. El coseno de pi sobre 4 es la raíz cuadrada de 2 sobre 2, menos. El seno de pi sobre 6 es un medio. Y el seno de pi sobre 4 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 también. De 2, perdón, sobre 2. ¿Okay? Así es que ahí tenemos, ¿verdad?, los valores del coseno de pi sobre 6, el de pi sobre 4, el coseno, el seno de pi sobre 6 y el seno de pi sobre 4. Que lo sustituimos donde dice la fórmula, ¿verdad? Y entonces esto sería, bueno, multiplicar esto por esto, sería multiplicar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, que es raíz cuadrada de 3 por 2, 6, sobre 2 por 2, 4, menos. Y hay que multiplicar esto por esto, 1 por la raíz cuadrada de 2 es la raíz cuadrada de 2 sobre, y 2 por 2, 4. Y podemos hacer una sola fracción sobre 4, la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Y ya tenemos el valor. Recuerde que raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2 no es la raíz cuadrada de 6 menos 2, 4, ¿ok? Es raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. No se puede simplificar, porque no se puede combinar. Pues ahí tenemos el valor exacto del coseno de 5 pi sobre 12, y fíjese que lo busqué usando una fórmula de una función circular de una suma, de la función que nos pedía, que era el coseno de una suma de números reales, ¿verdad? Muy bien, fíjense en este otro, el B. El B. Y el B dice así. El B dice... acá. Buscando la tangente de 7pi. 7pi sobre 12. Usando una fórmula de la suma de números. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en este segundo ejemplo? Que yo quiero buscar la tangente de 7pi sobre 12, de 7pi sobre 12, como la tangente de una suma. ¿Ok? Tangente de una suma. Pues mire, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el otro. Que cogimos el 5pi sobre 12 y lo escribimos como una suma de dos fracciones que tuvieran, claro, el mismo denominador 12. Y aquí también fíjense que da la casualidad que también nos dan el mismo denominador 12, ¿verdad? Así es que fíjense, yo voy a decir lo siguiente, mire. El 7pi sobre 12 yo lo puedo escribir como 4 pi sobre 12, y para llegar a 7, pues más 7, más 3, perdón, pi sobre 12, ¿verdad? Que fíjense que sobre 12 y 4pi más 3pi da el 7pi que nos dan, ¿verdad? Vamos a ver si esto se reduce a unos valores que yo conozca. Esto sería la tangente de... Y entonces fíjense que el 4 cancela con el 12, ¿verdad? Porque entre 4 da 1 y entre 4 da 3. Así que nos queda pi sobre 3, que dicho sea de paso, es uno de los que yo conozco, ¿verdad? Sus valores para tangente, porque es uno de los números cuyos puntos trigonométricos son especiales y cuyos valores entonces de las funciones circulares aparecen en la tabla pequeña. Más, y esto fíjense que el 3 cancela con el 12, entre 3 a 1 y entre 12 a 4, pi sobre 4, que ya usamos ahorita, ¿verdad? Y vimos que lo conocíamos sus valores de la tangente, ¿ok? Bueno, pues entonces estamos buscando la tangente de esa suma. ¿Y qué nos dice la tangente de una suma de números? Que el resultado es esta fracción. La tangente del primero, la tangente de pi sobre 3, ¿verdad? Más la tangente del segundo, tangente de pi sobre 4, sobre 1 menos la tangente del primer número que estamos sumando de pi sobre 3 por la tangente del segundo número que estamos sumando, que en este caso es pi sobre 4, ¿verdad? Fíjense que ya tenemos, ¿verdad?, sustituida
en la fórmula que nos da ese teorema lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar los valores de esas tangentes que las conocemos de la tabla pequeña, sustituimos ahí y simplificamos la expresión que nos salga. Pero eso entonces lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.